programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís. Buenas tardes, República Dominicana, el mundo, región este, a todos los amigos y amigas. Hoy, sábado 26 de abril de este 2025, iniciamos, como cada sábado a la 1 de la tarde, este es su espacio, los gemelos Cabrera Vázquez de San Pedro de Macorís por televisión, después de los días de descanso de Semana Santa. Estamos aquí con ustedes nuevamente para intercambiar, para hablar, para analizar, para ponderar, para evaluar los acontecimientos noticiosos locales, nacionales, regionales e internacionales, que tiene una nota luctuosa, que fue el fallecimiento del Papa Francisco, cuyo sepelio se está celebrando, fue celebrado hoy, porque allá en Italia ahora es de noche, de madrugada, son unas 8 o 10 horas de diferencia. Entonces la comunidad católica, religiosa católica, está de pésame, de duelo, ante el fallecimiento de este gran pontífice de la Iglesia Católica. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Una vez más aquí para informarles lo ocurrido en pleno desarrollo. Muchas noticias nacionales e internacionales. En el aspecto internacional tenemos el fallecimiento de su santidad, el Papa, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos por las armas nucleares, las negociaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Putin, su homólogo, y de Ucrania también buscando la guerra comercial arancelarias entre Estados Unidos y China, muchos enfrentamientos entre Europa, los aranceles de Canadá, México, una economía que se está desacelerando en parte del mundo y que repercuta en América Latina, en República Dominicana, con los aranceles. El presidente Luis Abinader envió una comisión a Estados Unidos, encabezado por Ito Bisonó, para negociar el aspecto de los aranceles. Aquí, en República Dominicana, el mes de la patria, el mes de la insurrección de abril de 1965, de los cuales vamos más adelante a puntualizar algunos aspectos de los sobrevivientes, de los que cayeron en combates, antes y después del golpe de Estado septembrino del 1963, el gobierno del Triunvirato, el gobierno de García Godoy, que dio al trate con el ascenso al poder de 1966 de Joaquín Balaguer, contra Bosch y el PRD de entonces. Se alegó fraude electoral, la perpetuidad de Balaguer, 12 años de represión y persecución, muertos, perseguidos, exiliados. Y en San Pedro de Macorís, una noticia que está latente: la adquisición de varios camiones compactadores para recoger la basura o desechos sólidos, donde un regidor, donde algunos políticos ciudadanos han cuestionado la compra, no la aprobó la sala capitular la magnitud del dinero, se violó la ley de contrataciones públicas. En una ocasión, cuando Cano hizo un contrato con la alcaldía, contrataciones públicas lo anuló, pero a fuerza de lo que sea, Cano y su empresa siguen recogiendo la basura. También felicitamos a la designación del colega licenciado Sergio Cedeño en un cargo de importancia ejecutiva
en la Universidad Central del Este. Esta noticia con ustedes, amigos televidentes. Enrique. La gratitud, entre comillas, de haberse enriquecido como parte del tinglado de delincuencia y corrupción de Farco que caracterizaron los dos gobiernos que tuvo el PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina. Repito, esa gratitud de parte de un grupo de comunicadores que amasaron una fortuna escandalosa al grado tal que con ese dinero adquirieron varios medios de comunicación, radial, televisión, plataformas de redes sociales, etc. Pues lo ha llevado a seguir siendo instrumento de denuncias alegres e irresponsables y de mantener un acoso, un hostigamiento constante, permanente al presidente Luis Abinader y a su gobierno, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y aliados. Y decimos esto porque está en evidencia cómo esos mal llamados orientadores públicos, son desorientadores, no orientadores, han tomado el accidente, el desplome del techo de la discoteca Jet Set para tratar de ponerle esos muertos y esas víctimas y esos heridos sobre los hombros del gobierno. Uno de esas bocinas ha llegado al extremo de decir que no fue un desplome casual, que fue una bomba que le pusieron. Y lo han repetido en las redes sociales. O sea, la bajeza, la falta de todo tipo de ética en una profesión cuyo principal acícate, fundamento, sustento moral de credibilidad es la ética. Toda esa oposición utiliza a estos que, repito, se hicieron multimillonarios. ¿Cómo se hicieron? Muy fácil. Cogían y le daban préstamos a través del Banco de Reserva. Oigan esto, señores. Por 500, por 600, por 400, por 300 millones. Préstamos del Banco de Reserva. Pero préstamos que nunca han pagado ni nunca comenzaron a pagar. ¿Cómo ellos obtenían esos préstamos? ¿Y a cambio de qué? Te vamos a prestar 500 millones del Banco de Reserva y tú lo vas a pagar en publicidad. Sí, sí, es bueno. O sea, tú no vas a pagar desembolsando de tu bolsillo. No, yo cojo 500 millones que me dé el gobierno, de Danilo o de Leonel, PLD, corrupción en el poder, delincuencia. Sí, sí, es bueno. Y ese grupo, que ni siquiera voy a mencionar los nombres de ellos, todo el mundo lo conoce, amasaron una fortuna. Tienen mansiones en Miami, en Jarabacoa, en Villas en Bávaro, en todas partes. Así se ve bueno, como dice Alberto. Millones, cientos de millones en préstamos a través del Banco de Reserva de República Dominicana para pagarlo en publicidad. Los ahorrantes. Y con esa fortuna ha logrado montar un poder de extorsión pública, de extorsión comunicacional, de chantaje comunicacional, y se creen intocables. Y calumnian, injurian, difaman, mienten, tergiversan, retuercen las noticias, retuercen los hechos, falso positivo, porque se creen intocables. Porque son propietarios de 5, 10, 15, 50 emisoras, canales de televisión, con el dinero que adquirieron, porque eran parte
de esa mafia, de ese entramado de corrupción, de delincuencia, de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y hay gente, porque el dominicano, que no está bien informado, y más por el sistema de las plataformas de redes sociales, toda esa mentira de primera intención la creen. Y el desmentido nunca lo ven. Es como el tema haitiano. Es como el tema haitiano, que lo han manipulado, lo han zarandeado, lo han sacado de contexto. El presidente hace y dice una cosa y ellos lo dicen de otra manera, de otra forma. El presidente de la República toma 15 medidas que aplaudimos, positivas, para ponerle coto, para frenar el problema de la inmigración ilegal, especialmente la inmigración haitiana, en los hospitales particularmente. Y le ponen un protocolo de cómo deben ir las parturientas haitianas a dar a luz. Amnistía Internacional tiene un comunicado amenazando a la República Dominicana. Que pare eso, que es inhumano, que es ilegal. Y el colegio médico sale a atacar al gobierno. El colegio médico, en manos de la oposición, sale a atacar al gobierno, que tome esa medida. Que dejen que las haitianas sigan pariendo. Así en los hospitales públicos, con cuidado con impedir que una haitiana alumbre en un hospital público. Esto es palo si boga y palo si no boga. Bueno, si el país, si esa oposición, el presidente lo dijo, ahora desde la frontera lo dijo, hace 2 días me parece, llamó a esa oposición a que reflexionen, a que recapaciten y se integren a la voluntad política del gobierno frente a la presión internacional de Canadá, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, con el problema haitiano. ¡No! Ojalá esa oposición, que grupos armados de bandoleros haitianos crucen la frontera y vengan para acá y produzcan una hecatombe, una matanza y maten 10 o 15 o 5 o 6, 20 dominicanos. ¡Ay! Si eso ocurre. ¡Ay! Si eso ocurre, si pasan grupos de bandoleros y de delincuentes haitianos y cometen una fechoría en tierra dominicana. ¡Ay! Esa oposición, al otro día, esa bocina van a estar pidiendo la renuncia del presidente. Sin embargo, los hechos están ahí. En primer lugar, el presidente de la República no es el Ministerio Público. Ni tiene que hacer expediente, ni tiene que hacer acusación. Para eso están los tribunales, para eso están los ministerios públicos, para eso está la parte civil, a poner a un tribunal en materia civil o en materia penal. El presidente da para gobernar. Pero antes, en el pasado, los ministerios públicos, los procuradores, todos en el pasado, actuaban cuando lo llamaban del palacio por teléfono. Suéltalo, tráncalo, allánalo, suéltalo, tráncalo, allánalo. Eso se acabó en este gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader nunca ha llamado ni va a llamar a ningún fiscal, ni a ningún procurador, ni a ningún ministerio público. A esto, no haga esto. Y él lo ha dicho, ha sido reiterativo. El Ministerio Público es independiente. Lo que pasa es que eso es chocante con la cultura política tradicional de que el Ministerio Público, desde épocas memorables, ha sido un instrumento de coacción, de intimidación del poder ejecutivo, de las fuerzas que detentan el poder político en determinado momento en República Dominicana. Porque los fiscales lo nombraron un decreto del presidente de la República. Ya eso pasó. Y ni eso le perdonan al presidente Abinader. Esa vocación de independencia, esa vocación de democracia, de pluralismo que ha perfilado y que ha caracterizado el ejercicio limpio, nítido, transparente de este gobierno que encabeza Luis Abinader Corona en República Dominicana. Mire, sobre el tema migratorio de YECSE, que en los últimos días
la opinión, es el comentario del día. Pero algo más, amigo televidente. Una bocina desapagada, que hoy está en el PRD de Miguel Vargas, aliado a los pitufos, Pálido Comensolo y los Fupú, se atrevió a señalar en unas programaciones pagadas con recursos de los ahorrantes del Banco de Reserva, que le entregó la previa opositora gobernante de ayer, plataformas y medios de comunicación, en redes, YouTube, etcétera, para señalar que el abogado que renunció, que estaba encargado de representar al Estado y recuperar los bienes incautados a través de expedientes de la ley de lavado, etcétera, renunció para ponerse al servicio profesional como abogado de su amigo Espallá, el propietario de la discoteca Yexé. De esas bocinas pagadas, repetimos, salieron a decir y a escribir que fue un mandato del presidente. Como que el presidente dijo, renuncie, vete a apoyar a Espallá. Mira hasta dónde llega el tremendismo opositor de querer cualquier cosa vincularla al Estado. ¿Cuántos abogados y abogadas han defendido causas de empresarios envueltos en asesinatos, envueltos en corrupción, en varios expedientes civiles y penales e inmobiliarios? Ahí están los expedientes de Bahía de las Águilas. ¿Cuántos abogados defendieron de un lado y de otros, por abogados de la profesión de la TO y el birrete, a los encartados? Ahí está el chino. En esa ley de Pedernales, ahí se vinculó a uno que trabajó en el gobierno de Hipólito, el chino. Y esa vez satanizaron a Hipólito, porque los delitos penales son personales. Y los civiles también, de intereses. ¿Cuántos abogados a favor y en contra defendieron al ingeniero Flores cuando se vinculó al asesinato de la licenciada Ruth Peña Nina? ¿Cuántos de esos hoy que son opositores? ¿Cuántos y cuántas bufetes de abogados? En una sociedad como esta, el abogado le dicen mercenarios que se venden su toga al mejor postor, porque es el Estado que tenemos. Un criminal, un violador de menores, como el caso ahora mismo que tenemos en San Cristóbal, que está acusado una persona de violar a una menor y asesinarla posterior, tiene abogado defensor pagado por el Estado, en el punto de vista jurídico, lo que llaman defensores públicos. ¿Y por qué la propia opositora no cuestiona ese tipo de defensa a delincuentes confesos de crímenes horrendos? ¿Cuántos han desaparecido y han violado y han matado? Y los abogados no ponen abogados porque no tienen recursos, y ser preso. Y los que tienen recursos ponen y pagan abogados. ¿Cuántos son abogados los defensores públicos? Y no le dicen, el Estado te pone, si tú no tienes abogado, el Estado te pone un abogado. La magnitud de Yexé, por los involucrados en el accidente,
por los personajes y por la cantidad de víctimas, ha conmocionado al mundo. Claro, pero lo que ocurrió en Yexé ha pasado en otro estado, fuera de este país. Discotecas se han incendiado, trenes descarrilados, bombas, etcétera. Lo que pasa que tenemos una previa opositora, primero que no sabe tocar güira ni tambora. Y el que no sabe tocar güira ni tambora se inventa como un amigo desde Estados Unidos que hace periodismo, lo mismo, que se atrevió a decir en un artículo de Marra que lo que pasó en Yexé, el accidente, iba a ser tan catástrofe para la República Dominicana que iba a disminuir el turismo en la República Dominicana. Sin embargo, el Ministerio de Turismo acaba de anunciar el crecimiento, el aumento de las personas del exterior viniendo a la República Dominicana a hacer turismo. Creció la cantidad de turistas en la República Dominicana antes y después de la tragedia de Yexé, amigo columnista de Marra. Todos lo quieren vincular con el Estado. La frontera, el muro, los guardias. ¿Qué culpa tiene un presidente, cual que sea, que un oficial de migración? Más que usted. Más que usted. Cuando usted jura, según los controles policiales y militares, usted va a respetar la Constitución. Y si la Constitución no dice en ninguno de sus articulados que usted va a un cargo público a robar, ¿qué culpa tiene el presidente? Que un administrador de los bienes del Estado, un director de los bienes del Estado, un ministro de los bienes del Estado, un ejecutivo de los bienes del Estado, comienza a robar, a pedirle al suplidor y buscándosela, a crear compañías de carpeta para buscar. ¿Qué culpa tiene el presidente? Bueno, que ese personaje en ese cargo se lo fue a buscar. En cualquier gobierno pasa eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Denunciarlo. Denunciarlo y cancelarlo y perseguirlo penalmente, si es preciso. Eso es lo que debe hacer la sociedad organizada. Porque si yo administro o administrador de un hospital y pongo gente a pedir a los suplidores, a los proveedores del Estado para buscarme mi %, y me descubren, yo no fui a recibir al Estado, yo fui a robar al Estado. Y si esa es una gente perniciosa, corrompe y corrompido. ¿Qué culpa tiene el presidente que pase eso? Que un inspector de migración se la busque. Ahora mismo hay una situación, Joan, para que pongan su video. Ahora mismo hay una situación donde policías maltratan a ciudadanos. Y eso es culpa de Farideh Raful. Eso que está circulando entre el policía. El presidente Luis Abinader está tecnificando a la policía, adiestrando a la policía, gastando dinero con la policía. Policías desaprensivos. Miren lo que hacen. Son parte de la prensa opositora. Son gente infiltrada en la Policía Nacional. Yo lo cancelo. Para usted apresar a un ciudadano, no pueden maltratarlo, sea mujer o sea hombre. Eso es malo. Eso daña la imagen de un presidente, de cualquier ministro. Y eso que circula, si es verdad, deben las autoridades llamarse oficial. Usted va a arrestar a una persona si violó la ley. Usted no puede incautar un vehículo por una persona que no tenga licencia de conducir, ni seguro. Porque la ley y la Constitución lo amparan y lo dice. No puede incautar el vehículo. Y abusan de los ciudadanos y crean problemas electorales, crean problemas social. Y esos problemas sociales engendran violencia política al fondo y lo aprovecha la propia opositora. Y eso nosotros lo condenamos. No se puede permitir que policía desaprensivo, autoridades con autoridad, repetimos, abusen de ciudadanos o de ciudadanas. Y eso lo aprovecha la propia opositora para atacar al gobierno.
para atracar al ministro de Policía, para atracar al director de la Policía Nacional. Y eso los comandantes de los destacamentos deben de tratar de corregirlo. Lo que está pasando ahora mismo es que el gobierno, a través de los mecanismos legales, debe de buscar un correctivos. Porque en la época de Zaida Lobatón no se permitía el libertinaje de información. Cualquier comunicador dice palabras obscenas al presidente. Cualquier cuero de cuartel, prostituta coge guardia de cuarteles. Destruye unos personajes llenos de moral. Se inventa una vaina. Y no le puede pasar nada porque si la van a perseguir, si lo van a perseguir, ¿qué alega? Hay persecución política, viola de derechos humanos, bla, bla, bla. Hay que buscar una comisión negociadora porque cuando usted está hablando mal de una persona, diciéndole cosas soeces e indeseables y no publicadas en sus redes, en sus medios, en su YouTube. Cuando uno coge guardia a cualquiera, acaba a gente seria honesta. Después cuando se lo llaman a los capítulos, ¿qué hacen? Padrino, mediadores, comisión, y cuando lo someten y lo condenan por difamación y injuria a los tribunales, ¿qué alegan? Ese juez se vendió, esa fiscal se vendió, porque están amañados, porque ellos quieren acabar con la sociedad y tener la impunidad. Y así no se puede, Enrique. Bueno, esta semana se cumplió 60 años de aquel 24 de abril de 1965, cuando se inició el estallido cívico-militar en la capital dominicana, que ya es ampliamente conocido por la historia. El jueves tuvimos una emisora de San Pedro, la 98, fuimos invitados, y durante una hora hablamos de este tema. Y mañana, domingo 28, también se conmemora allá estaremos un aniversario de la segunda intervención norteamericana de 1965. La democracia dominicana, la que estamos respirando hoy, es el resultado de muchos héroes, de muchos mártires, de muchos sacrificados. Porque después de la firma del acta institucional, el 3 de septiembre de 1965, que le puso fin al conflicto, aparentemente, y que se juramentó el doctor Héctor García Godoy como presidente provisional de la República Dominicana, y que tuvo a su cargo la responsabilidad de organizar las elecciones de 1966, que dio como resultado ganador a Joaquín Balaguer como un fraude electoral durante 12 años. Repetimos, ese proceso democrático, esa lucha por la democracia real, por la democracia que tuvimos en el gobierno de Juan Bosch en 1963 y que fue derrocado artera y cobardemente por un grupo de malos dominicanos. Esa democracia que tuvo la República Dominicana, quisimos reimplantarla otra vez, restaurarla otra vez en 1965 y fue imposible. La historia dominicana conoce dos constituciones, la más avanzada y la más democrática que ha tenido el país. La Constitución de 1956-57 y la Constitución de 1963. Pero los grupos de poder económicos, los terratenientes, los opulentes, no le conviene ni le interesa que en este país haya realmente una democracia.
A ellos les interesa que haya gobiernos comígrafos que obedezcan a sus intereses y que todo planteamiento que represente o signifique en favor de la mayoría, que son los pobres, que no camine. Pulverizarlo. Entonces hoy, a pesar de muchas limitantes, con el ejercicio al frente del gobierno del presidente Luis Abinader, si bien no tenemos esa democracia amplia de 1963, sí tenemos un régimen político tolerante. Repito, tolerante. Porque el hecho de que un grupo de basofias públicas, de energúmenos públicos, de asquerosos públicos, estén a diario en los medios de comunicación, lanzando malas palabras, injuriando, desacreditando, difamando y hablando mentiras contra la figura del presidente, contra el gobierno y contra las ejecutorias que se están llevando a cabo, sin tener prueba ni evidencia, inventiva. Yo amanecí que quiero decirle 4 malas palabras al presidente y al gobierno y me invento cualquier cosa. Y tengo un auditorio que me aplaude, aunque sea un auditorio de 2 personas, o aunque sea solamente el auditorio de su esposa o de su familia. Y eso se está permitiendo en este gobierno. Debilidad, yo no sé cómo calificarlo. Ya yo dije que es una gran tolerancia. Ahora, los que hablan así, los que abusan del clima de libertades públicas, no saben, desconocen el costo, el sacrificio, la sangre, el heroísmo, el martirologio que ha representado históricamente hablando para tener la democracia que hoy disfrutamos en República Dominicana. En los 12 años de Balaguer era un pecado ser joven, porque te agarraban y te hacían un expediente falso y te mandaban para la cárcel sin tiempo. Igual que la era de Trujillo. Pero como tenemos libertades y democracia y pluralismo, estamos abusando de ello. Abusando de manera absoluta. Porque no conforme con toda la maledicencia, con todas las inmundicias mentirosas que lanzan contra el gobierno y el presidente, no conforme con ello, para demostrar su valentía, su envalentonamiento, para poner en evidencia ante su audiencia que tienen los timbales bien grandes, entonces empiezan a decir malas palabras. Empiezan a decir malas palabras durísimas y no saben que hay menores de edad, hay niños en esos horarios, a veces accidentalmente, o están ahí con los padres viendo los programas, no. Y hay una competencia en los medios. En esos medios hay una competencia. Cual diga más mentiras, cual difame más y cual diga más malas palabras. Yo quiero decirle a todos ustedes que todo lo que luchamos y nos esforzamos y aportamos y nos sacrificamos para que hoy haya en República Dominicana este clima de amplias libertades y tolerancia. Repetimos. Nos sentimos indignados, ofendidos, agraviados, porque ustedes pueden darle el calificativo que quiera. Eso no se llama respetar la democracia, respetar las normas de convivencia que debe existir en toda sociedad. Porque toda sociedad se rige por normativas, por pautas. Y esos
que hoy, amparados en los millones, somos millonarios porque vivimos del chantaje y la extorsión, esos no saben el costo porque nunca lucharon por eso. Nunca lucharon, al contrario, son parte de esa mafia, de ese tinglado, de vagabundería, de delincuencia, de la corrupción, de delincuencia, del concierto que distorsionó, que ha distorsionado, que ha sacado a su contexto esos valores éticos, esos valores altruistas, esos valores morales, que son la base de la convivencia social entre gobernantes y gobernados. Óigame, en San Pedro de Macorís, el alcalde Raimundo Ortiz, con bombo y platillo, como se dice, dio a la comunidad de San Pedro, repetimos, la adquisición de varios camiones compactadores para recoger la basura. Eso ha traído mucho cuestionamiento en la sociedad macorizana sobre la violación de la ley de compra y contrataciones públicas municipal. Un regidor, atención Joan, un regidor de la sala capitular, un concejal, vamos a ver la opinión de ese concejal, después vamos a opinar nosotros. Adelante, Joan. 8 millones. Vamos a quedar en quiebra nosotros por estos camiones, pero lo que está mal, está mal. Nosotros te aprobamos 60 millones. No te aprobamos 108 millones. Ahora, tú como alcalde, tú estás violando las leyes del mismo ayuntamiento, porque esto no pasó por compras y contrataciones. ¿En qué sentido? Esto tenía que irse a licitación. Usted está violando la 343-6. Lamentablemente, usted es un violador. ¿En qué sentido también? Usted está haciendo una deuda de 48 millones más sin pasar por la sala capitular. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque ya va a comprar un grupo de regidores que viene esta semana que viene una extraordinaria para que te aprueben 48 millones. Y está diciendo que no hay dinero para el ayuntamiento mientras todos sus infelices están esperando a ver si le suben el sueldo. Así no. ¿Pero por qué tú lo haces? Por tu beneficio, no a San Pedro de Macorís, por los que va a generar en ganancia esos camiones por la compra. Lamentablemente es así. Ese concejal ha tenido varios percances con el alcalde. Hace varias semanas hubo también una polémica alrededor de impuestos o arbitrios a cobrarle a los que trabajan en el mercado municipal y a otros negocios. Consideramos que la sala capitular debe de convocar y el alcalde a una información con los medios de comunicación y con la sociedad de San Pedro de Macorís para darle una explicación creíble de qué pasó, cómo se compraron los camiones, cómo llegaron, el permiso aduanal, si hubo comisión por debajo de la mesa, por ciento, si es verdad, como dice el concejal, que le aprobaron tantos millones y se excedió en la compra. Decimos esto porque mientras más claridad, mejor para San Pedro la sociedad. El alcalde no puede estar sometido a diario a cuestionamiento, a veces con base o sin base, con fundamento o sin fundamento. San Pedro de Macorís necesita camiones para recoger, porque la sociedad está creciendo, hay más barrios. Y solamente debemos la recogida de la basura y los desechos sólidos en el área metropolitana, en los barrios van poco. No sabemos si los camiones de Cano van a seguir compitiendo, si esa compañía que también tiene una industria de desechos sólidos, una empresa de desechos sólidos en la carretera que va hacia Consuelo, si se va a industrializar la basura para reciclarla, sacar provecho a la basura. Todo esto
debe tener una respuesta a la sociedad de San Pedro de Macorís. En estos días, 24 de abril, cumpleaños, el primer año de la alcaldía de todos los municipios a nivel nacional. 24 de abril, día de la Revolución de Abril, valga la repetición. Felipe de los Santos resultó ser electo por acuerdo político de los partidos en el poder, el PRM y sus aliados, para presidir la sala de concejales y de regidores. No sabemos ni vimos y queremos que nos den una copia si pueden de la rendición de cuentas del presidente saliente, Frías. Que den cada regidor debe dar su rendición de cuentas, qué aprueba la sala, qué no aprueba, qué hay en carpeta, qué hay para el presupuesto participativo, cómo se va a trabajar. Hay muchas cosas que se necesita la comunidad de San Pedro sobre nuestro gobierno municipal. El salario de un obrero de San Pedro de Macorís, del ayuntamiento, alcaldía, es de 8, 10, 12 mil pesos. 8.000. Óigame. Y el salario más alto lo cobra el contable, el auditor. Solo de 15, 14. No llegan a sueldos grandes. Eso hay muchos municipios. En Consuelo ni se digan, que ella ni se diga. Y Ramón Santana, sueldo sobolla, como le llaman. Se está exigiendo aumento salarial para los empleados públicos a nivel nacional porque se está dando aumento salarial a los empleados privados, al sector privado. El sector público necesita un aumento salarial. Y entonces, yo conozco empleados que tienen 25 y 30 años en la administración pública, ganando 10 mil pesos. 10 mil pesos. Cuando lo pensionen va a ser con 10 mil pesos. 30 años, 25 años conozco yo, empleado público. Entonces el sector público necesita también que se le tome en cuenta. Vamos a ver, Joan, un reportaje de la Guerra de Abril, de los personajes. En San Pedro de Macorís vieron muchos personajes que participaron en la Guerra de Abril. Tenemos a Julio Mota, Dorito, Luis Mota, Pablo Tapia, Luis Sierra, Morenaje, gente que estuvieron en la guerra, Enrique. Los Duncan estuvieron en la Guerra de Abril. José Tomás Díaz, alias José Colego, estuvo en la Guerra de Abril. Tuvieron en la Guerra de Abril los Pichirilos, Monchín Pinedo, Sócrates Ramírez, Roque Ramírez, Nuri Mejía, de la panadería San Pedro. Estuvo Miguel, mucha gente que tú recuerdas el nombre, Enrique, de gente que estuvieron en la guerra de San Pedro. Estuvo Tex estuvo en la guerra, mi personaje muy conocido en San Pedro de Macorís, Tex. También estuvo de las mujeres, estuvo la China. Estuvo en la guerra. Dale audio a Joan, al reportaje sobre la Guerra de Abril. Dale audio. Encabezado por Donald Reed Cabral. El triunvirato surgió luego del golpe de Estado Juan Bosch. Este gobierno reflejó corrupción, desfalco de los bienes públicos a favor de las personas y sectores promotores del golpe de Estado del 63, además descuido total de los sectores productivos del país, entre otros males. El grupo de dominicanos quería además hacer retornar a Bosch al poder sin elecciones y con él la Constitución de 1963, en la que se establecían leyes en defensa de los sectores más productivos del país. Esta lucha del 24 de abril de 1965 mantiene el nombre de Guerra de Abril, Guerra Civil Dominicana, Revolución del 65 o la Revolución de Abril. La misma fue una revolución popular que tuvo lugar en Santo Domingo sin que se diseminara a otras regiones. De acuerdo a historiadores de la época, entre septiembre de 1963, cuando fue derrocado Bosch, y abril del 65, se produjeron en el país más de 300 protestas contra el gobierno del triunvirato.
Estas luchas ocasionaron que ya para el 1964 el triunvirato perdiera el control del país y de la misma forma se incrementaron las protestas. Esta última, la del 1965, una de las más importantes de la historia de República Dominicana. Esta guerra estaba encabezada por dos bandos. Los que estaban a favor del retorno de Bosch, conocidos como constitucionalistas, integrados por el coronel Francisco Camaño Deñó, líder del movimiento, además Rafael Fernández Domínguez, Hamlet Hernán, Claudio Camaño Grullón, Hilda Gotrou, Yolanda Guzmán, Emma Tavares Justo, Vicky Lora, Aniana Vargas, entre otros. El otro grupo, los lealistas, que estaban en contra del regreso de Bosch, lo integraban Elías Wessing y Wessing, líder del golpe de Estado contra Bosch, Antonio Inver Barrera, Pedro Bartolomé Bonoy, Cruz Palmer, Tapley Bennett, entre otros. A este grupo se unió los marines norteamericanos, fortaleciendo así al grupo militar que enfrentaba a los constitucionalistas. Las tropas americanas comenzaron en una forma sistemática a intensificar un ataque abierto por la parte este y la parte norte de la zona del gobierno constitucional. La lucha duró meses. En agosto de 1965, gracias a la diplomacia internacional con la Organización de los Estados Americanos, comenzaron las negociaciones. El 3 de septiembre de 1965 se firmó el Acta de Reconciliación Nacional. Ambos grupos acordaron renunciar y elegir un gobierno civil provisional que estaba presidido por Héctor García Godoy. Además, se pactó la celebración de las elecciones en 1966, la declaración de una amnistía general, el desarme de los civiles y el retiro de los militares norteamericanos. La denuncia del regidor con relación a los 15 camiones que alquiló el ayuntamiento para recoger la basura. Él dice que se aprobaron 60 millones y que los camiones que se compraron elevó el costo a 108 millones. En este caso, primero se hace un adendum. El síndico, el alcalde, convoca a la sala capitular y presenta un adendum con la otra parte del dinero que se le va a añadir a la compra de los camiones. Ahora, si se violó o no se violó la ley de contratación pública, eso tiene que verificarse. Porque ya hay un antecedente, cuando el contrato con los Cano, Sí, se violó también. que se violó y el organismo de la capital nacional, que tuvo que ver con eso, anuló esa compra. Y después se hicieron algunos... Ese contrato se anuló y entonces después hubo algunos manejos y se quedó eso así. Mientras más transparencia haya en cualquier transacción que tenga que ver con recursos públicos, con dinero del pueblo, es mejor para las autoridades que están administrando bienes del pueblo. Porque el alcalde, como el presidente de la República, administra bienes públicos, bienes del pueblo. Y eso tiene que estar rodeado de la mayor transparencia posible. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación? 15 camiones. Esos camiones necesitan 15 choferes. Y ayudantes. Y ayudantes. Y con buen sueldo, ¿eh? Y a lo mejor no 15 choferes más, porque hay que buscar, un chofer no va a estar 12 horas trabajando, ¿verdad? Si trabaja, se va a cansar. Pero vamos a poner un mínimo, 15 choferes y un ayudante. Pero esos camiones necesitan combustibles. Oiga bien, es un gasto permanente que va a tener el ayuntamiento. Pero esos camiones, aparte del ayudante, el personal que va a trabajar recogiendo la basura. Entonces, cuando se descomponga los repuestos, la goma, las piezas, etcétera, eso es una inversión. En un ambiente, oigan esto, atención país. En un ambiente el siguiente.
en todos los ayuntamientos, de todos los gobiernos, nombran a los síndicos a sus compañeros, los que hicieron campaña política para que él fuera síndico. En los ayuntamientos no hay muchos empleos de nivel. El empleo de recoger basura es el más bajo y los compañeritos del partido no quieren recoger basura. Entonces, mándame para allí, mándame para acá. Miren, van a comenzar a robarse la goma, a robarse el combustible, a robarse la batería, a robarse la pieza. Es un problema, ¿eh? Se lo estoy diciendo. Y esos vehículos sí, con el tiempo seguirán deteriorando. Ahora, como la basura es un gran negocio, oigan bien, no es como 20 años atrás, 15 años atrás. La basura hoy, a nivel mundial, la basura es un negocio. Aquí hay gente en República Dominicana que se están haciendo muy millonarios comprando y vendiendo basura. Comprando y vendiendo basura se hacen millonarios. Yo no sé si el alcalde tiene algunos planes o proyectos para que el ayuntamiento también se meta en el negocio de comprar y vender basura. Eso tiene que explicárselo a la ciudadanía. Ahora, estratégicamente hablando, a mediano a largo plazo, estamos en el 2025. En 3 años, 2 años, de esos 16 camiones van a haber 8 o 10 que no van a servir. Primero, porque aquí los choferes de los vehículos del gobierno, del Estado, lo maltratan. Los rompen en 2 o 3 meses. Corriendo a todo lo que da, borracho como quiera, violando para allá, los chocan. Oigan bien, Todos los choferes del Estado Dominicano, en su inmensa mayoría, rompen los vehículos. Le dan un vehículo nuevecito de caja y a los 6 meses no sirve el vehículo. Porque se lo dan al primo, al hermano, al hijo manejar, lo corren borracho, lo chocan, en fin. Esos vehículos hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de conductor van a conducir esos vehículos? Y va a aumentar los gastos del presupuesto del ayuntamiento. Cuando Tony Chavarría ganó la sindicatura la primera vez en el 2006, él quería comprar camiones y quitar a la compañía que recogía la basura. Y yo le aconsejé lo siguiente al síndico, a Tony Chavarría. Se llevó de mi consejo. No te metas en eso de quitar la compañía privada. Si el ayuntamiento asume la recogida de la basura, va a fracasar. Va a fracasar porque a los compañeros les importa un carajo que el ayuntamiento fracase en la recogida de basura. Ellos lo que quieren es cobrar sin hacer nada, cobrar sin trabajar. Van a robarse la pieza, la batería, la goma, la vaina, todo van a destruir. No te metas en eso. Deja que la compañía privada recoja su basura y haga un contrato, o redóbelo y pague lo que haya que pagar. Quítese ese problema de arriba, que es un dolor de cabeza permanente. El síndico que se mete a recoger basura, que mete al ayuntamiento a recoger basura, no saben el lío que se está metiendo. Amplía el contrato. Si tiene que contratar a otra compañía, contrata a otra compañía privada para que recoja la basura. Pero en el ayuntamiento no se mete en eso, porque los compañeros del partido no tienen esa vocación de sacrificarse. Además, los que menos ganan dinero en los ayuntamientos son los que recogen basura. Son los que menos dinero ganan. Y además de eso, amigo televidente, ningún chofer que debe tener una licencia de vehículo pesado va a trabajar recogiendo basura en un camión compactador por menos de 15 o 20 mil pesos. Y tienen que ser choferes con experiencia, con examen de no droga, no alcohol. Hay que buscarlo con la linterna de hidrógeno a ese nivel. Un examen. Gente con más de 50, 60 años puede ser chofer ya. Y usted ve a diario los camiones que están recogiendo la basura, los problemas que están teniendo, los trabajadores que tienen. Esa es la recomendación que se le hizo una vez a Tony Chavarría. Es el mejor resultado.
ese problema de ahora mismo, ese bullicio, esa parafernalia, 15 camiones, la sala capitular por una parte, un regidor protector, a la mierda la ley de compra y contrataciones, yo hago lo que quiere, etcétera, etcétera. Dentro de un año, ¿cuántos camiones de esos van a estar dañados? Hundidos, porque no van a tener agua, aceite. Hasta los sabotean ellos mismos, los trabajadores. Los choferes borrachos le van a echar azúcar A la gasolina, no tenga gasolina, oye, le echan azúcar. óigame bien. Yo no sé quién recomendó los asesores Al alcalde eso. para meterse a gastar Un error. más de 100 millones de pesos. 108 millones. Óigame, cuando los gastos de mantenimiento Para que al año esos camiones no sirvan. va a tener problemas a la sindicatura desde el punto de vista económico. Si de esos 15 camiones no consiguen 15 choferes, van a estar arrumbados allá en el garaje. 10 camiones guardados y 5 trabajando. 5 trabajando. Yo no sé, primero hay que hacer un estudio de factibilidad, de mercado. ¿Qué le conviene a la sindicatura o a la alcaldía? Ampliar el contrato con la Turce o otra compañía, o la Cano, la que sea, ampliarlo. El contrato para que ellos sean que busquen más camiones, exigirle que compren más camiones. O el riesgo de la alcaldía de adquirir 15 camiones. Óigame. Eso es un dolor de cabeza. Primero, los camiones de Cano y de la Tursa que están ya están viejos. Eso se destruye rápido. Hay días que los camiones de Cano en ciertos barrios no llegan porque los camiones hay que dar mantenimiento y se rompen. Oye, se rompen con el cuidado del Estado privado. Porque los que tienen que supervisar los camiones de Cano lo cuidan porque lo pueden cancelar, lo vigilan, lo chequean. Pero los camiones de la alcaldía, como son del Estado, como dice Enrique, ¿qué me importa a mí que se rompan? ¿Qué me importa a mí que el agua se consume y se funda la tapebló? Se daña el cigüeñal, el señal rayador. No ve esa vigilancia. Porque la gente tiene una concepción del Estado de allá a robar. Sí. Con raras excepciones. La gente va al Estado a buscársela, a robar. Por la vía que sea. Porque no le alcanza el sueldo. Y a los que tienen sueldo bueno siguen robando también. Es una cultura que se ha generalizado, señores. Yo conozco de gente que llegan seriamente a un cargo, primando en un incorrupto, y en la medida que van asociándose con la vaina, como se dice, se van corrompiendo, y cuando se corrompen, se daña todo, y no se llevan de consejo. Y eso, que hay organismos de supervisión, entre comillas, porque milagros últimos, entre comillas, milagros últimos, entre comillas. Compra y contrataciones tienen su cuestionamiento también. Porque compra y contrataciones no va no busca inspectores que analicen, que auditorían, Contraloría por igual, cámaras de cuentas por igual. Es muy difícil, señores. El Estado es muy difícil administrarlo. Porque no toda la gente tiene el mismo pensamiento de transparencia que tiene el presidente Luis Abinader. Muchos funcionarios no piensan como Abinader. Piensan en robar. Si me gano 60,000, yo tengo que buscarme 200,000. Con suplidores, con proveedores, como quiera. Amañando la contabilidad. Haciendo lo que sea. Por eso, esos camiones, dentro de un año, amigos televidentes, ustedes verán el fracaso. Hay que tener la ciudad limpia. Se exige que sea limpia la ciudad. Se exige el mantenimiento de la ciudad, de los barrios, de trabajar con la junta de vecinos, aceras, cautenes, invernales, agua potable, todo. Terminar la calle 20, que cada vez que yo un caos, esos policías acostados de barata, lo que eso está cayendo dando problemas.
demasiado altos, esos policías acostados. ¿Quién fue que diseñó eso? ¿Qué ingeniero o vagamundo de ingeniero fue el que diseñó esos policías acostados tan mal hechos? Que está creándole problemas. Eso le trae problemas al Estado, también al gobierno municipal, porque lo acaban. Yo voy a votar por un síndico, mire cómo puso ese policía acostado tan alto, me dañó mi carro, me destruyó mi vehículo. Hagan reductor de velocidad, hagan policía acostado a la medida. Son policías acostados que no sirven, que van a estar teniendo problemas. Eso debe. ¿Y qué hace la sala capitular? ¿Para qué tenemos una sala capitular? ¿Para buscársela? ¿Para coger cuartos? ¿Para cogendarse? Señores, pasen un buen fin de semana. Los mellizos.